Era una noche lluviosa y tormentosa cuando me encontraba en el asiento del conductor de mi taxi, listo para comenzar mi turno nocturno. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas, creando un ritmo monótono y un poco inquietante. Pero a pesar del mal tiempo, estaba decidido a hacer mi trabajo y llevar a los pasajeros a sus destinos de manera segura. Recibí una llamada a través del sistema de despacho para recoger a un pasajero en una calle tranquila y poco iluminada. La dirección parecía estar en una zona antigua de la ciudad, rodeada de edificios abandonados y calles desiertas. Sin embargo, como taxista, estaba acostumbrado a conducir por diferentes vecindarios, por lo que no me preocupé demasiado y me dirigí hacia allá. Al llegar al destino indicado, me encontré con un lugar sombrío y en ruinas. Las ventanas rotas y las paredes deshechas daban una sensación de abandono y decadencia. Sin embargo, mi deber era recoger al pasajero y llevarlo a donde necesitara ir, así que esperé pacientemente. Después de unos minutos, una figura oscura emergió de la oscuridad y se acercó al taxi. Era un hombre alto, vestido con ropas anticuadas y un sombrero de ala ancha que cubría parcialmente su rostro. Parecía tener una presencia inquietante, pero recordé que soy un profesional y no debo juzgar a las personas por su apariencia. El hombre se subió al asiento trasero sin decir una palabra. Su rostro permanecía en la sombra, lo que me hacía sentir incómodo, pero decidí seguir adelante con mi trabajo. Comencé a conducir nuevamente, tratando de entablar una conversación normal. Sin embargo, el pasajero permanecía en silencio, sin pronunciar una palabra. El ambiente en el taxi se volvió cada vez más tenso y espeluznante. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y el sonido de las gotas golpeando el techo del vehículo se mezclaba con el silencio incómodo. De repente, mientras avanzábamos por una calle solitaria, vislumbré una extraña luz en el retrovisor. Miré más de cerca y quedé petrificado por lo que vi. Era una procesión de figuras vestidas con túnicas blancas, flotando en el aire y avanzando en perfecta sincronía. Mi corazón se aceleró y mi pulso se disparó mientras observaba cómo las figuras se movían en un lento y escalofriante desfile. Sus rostros eran pálidos y sin vida, y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Estaba seguro de que había entrado en un mundo completamente distinto, un reino de los muertos al que no pertenecía. Tembloroso, volví la mirada hacia el pasajero en el asiento trasero, solo para encontrar un rostro sin vida y ojos vacíos que me miraban fijamente. El hombre no era más que una aparición, una entidad sobrenatural que había elegido mi taxi como su medio de transporte. Sentí un impulso irresistible de huir, de escapar de esta pesadilla viviente. Apresuradamente frené el taxi y salí corriendo bajo la lluvia torrencial. Miré hacia atrás solo para ver cómo la procesión fantasmal se desvanecía en la oscuridad, como si nunca hubiera existido. Llegué al sitio de taxis más cercano y les conté lo sucedido, pero me miraron con incredulidad. No había nadie más que yo en el taxi, y no había evidencia de ninguna procesión fantasmal. Me dijeron que podía haber sido una alucinación o una jugarreta de mi mente. Desde ese día, he evitado conducir por esa parte de la ciudad durante la noche. Aunque intento convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, no puedo deshacerme del recuerdo de esa procesión fantasmal y del pasajero sobrenatural en mi taxi. Cada vez que veo un sombrero de ala ancha o escucho el sonido de la lluvia golpeando el techo del automóvil, un escalofrío recorre mi espina dorsal, recordándome que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar y que nunca podré olvidar esa noche terrorífica en la que me encontré cara a cara con lo sobrenatural. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Era un frío invierno y las calles estaban envueltas en una densa niebla. Como taxista estaba acostumbrado a lidiar con todo tipo de pasajeros y situaciones,
Pero lo que me esperaba esa noche iba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Recogí a mi último pasajero en una esquina solitaria. Era un hombre alto y delgado, con una mirada penetrante y un aire inquietante. Me indicó una dirección en las afueras de la ciudad, y sin decir una palabra me adentré en la noche. A medida que avanzábamos, la niebla se hizo más espesa, dificultando la visibilidad. Mis manos se aferraban al volante con fuerza, mientras trataba de mantener la calma. El silencio incómodo se prolongaba, solo interrumpido por el sonido del motor. De repente, el hombre comenzó a emitir una risa baja y siniestra. Me estremecí, sintiendo como el escalofrío recorría mi espalda. Traté de ignorarlo y continuar conduciendo, pero su risa se volvió más fuerte y perturbadora. Sentí que algo no estaba bien, pero estaba atrapado en el asiento del conductor, incapaz de huir. La conversación comenzó cuando el hombre habló en un tono inquietante. Esta noche es especial. Te contaré una historia que te helará la sangre. Mi pulso se aceleró y mi corazón latía con fuerza. No tenía elección más que escuchar lo que tenía que decir. El hombre comenzó a relatar una historia macabra sobre un taxista que, al igual que yo, había recogido a un pasajero en una noche como esta. Según su relato, el pasajero era un espíritu maligno que había perdido su vida en un accidente automovilístico. Desde entonces, se aparecía a los taxistas en noches como esta, buscando venganza por su trágica muerte. A medida que el hombre contaba la historia, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Las palabras parecían cobrar vida y se entrelazaban con la densa niebla que rodeaba el automóvil. Me sentí completamente atrapado en su relato, como si la historia se estuviera convirtiendo en realidad a mi alrededor. De repente, el hombre exigió que detuviera el auto. Me encontré frente a una antigua y deteriorada mansión. La niebla parecía envolver el lugar, haciéndolo aún más espeluznante. El hombre salió del automóvil, me pidió que lo esperara y me advirtió: ten cuidado, puede que te encuentres con el espíritu vengativo esta noche. Después desapareció en la oscuridad. Me quedé allí en medio de la nada, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. Los minutos pasaban y el hombre no regresaba. Bajé de mi taxi para mirar alrededor. Pasaron minutos interminables, pero no había señales de su regreso. Ansioso por escapar de este lugar, decidí volver al taxi y alejarme lo más rápido posible. Pero cuando intenté encender el motor, nada sucedió. El auto estaba muerto. Intenté varias veces sin éxito, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Fue entonces cuando lo vi. A través de la niebla, una figura borrosa se acercaba al taxi. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. La figura se materializó frente a mí. Era el hombre del relato, pero su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sufrido un horrible accidente. El hombre se acercó lentamente al taxi y con una voz que parecía venir de ultratumba dijo: «¿Así que decidiste quedarte? Ahora serás mi compañero por la eternidad». Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del taxi se abrió de golpe y el hombre se abalanzó sobre mí. Grité con todas mis fuerzas mientras luchaba por liberarme de sus garras. Sentí sus manos frías y huesudas aferrándose a mi cuello, cortando mi respiración. Pero de repente, un destello de luz surgió en la distancia. Era otro auto acercándose rápidamente. El espíritu se vio momentáneamente distraído por la luz y aflojó su agarre. Fue mi oportunidad de escape. Me lancé fuera del taxi y corrí hasta el auto que se acercaba, gritando y pidiendo ayuda desesperadamente. El conductor del otro auto frenó bruscamente al verme en estado de pánico. Le expliqué rápidamente lo que había ocurrido, y sin hacer preguntas me permitió subir a su vehículo. Arrancó el motor, y nos alejamos a toda velocidad del lugar y del espíritu. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor y vi al espíritu observándonos, su rostro desfigurado lleno de ira.
Sabía que había escapado de una experiencia terrorífica, pero también sentí que el espíritu no me dejaría en paz tan fácilmente. Desde esa noche he dejado de ser taxista. El miedo y la paranoia me consumen. Las sombras del espíritu vengativo acechan mis sueños y siento su presencia en cada rincón oscuro. No importa dónde vaya, siempre está ahí, esperando para llevarme con él a la oscuridad. He buscado respuestas y soluciones en todos los rincones posibles. He visitado a médiums, he buscado amuletos de protección y he intentado todo tipo de rituales para liberarme de esta maldición, pero nada ha funcionado. El espíritu sigue persiguiéndome, recordándome que no hay escapatoria. Hoy me encuentro en un estado constante de miedo y paranoia, siempre vigilando mi espalda, esperando el momento en el que el espíritu finalmente me alcance. Ya no tengo una vida normal. Soy un prisionero de mi propio miedo, condenado a vivir en un eterno tormento. Esta es mi historia, una historia de terror que me ha marcado para siempre. Y aunque puede parecer increíble, les aseguro que es real. Así que si eres taxista y en una noche llena de neblina ves a un hombre alto y delgado, con una mirada penetrante y un aire inquietante, piénsalo 2 veces antes de permitirle subir. Nunca se sabe quién podría estar subiendo a tu auto y qué espíritu oscuro podría estar esperando en las sombras. Me encontraba sentado frente al volante de mi taxi, mirando el reloj mientras la noche envolvía la ciudad. Era otro día agotador en mi trabajo como taxista, pero algo me decía que esta noche no sería como las demás. Me llamo Daniel, y esta es la historia de una experiencia aterradora que viví en un cementerio, mientras conducía por las oscuras calles de la ciudad. Recibí una llamada para recoger a un pasajero en una dirección poco común. El destino era el cementerio de San Andrés, un lugar conocido por sus leyendas y misterios. Al principio pensé en rechazar el viaje, pero la necesidad de dinero y el deseo de superar mis miedos me impulsaron a aceptarlo. El camino hacia el cementerio era lúgubre y silencioso. La luna apenas iluminaba el camino, y los árboles parecían alargarse hacia el cielo como brazos retorcidos. Mientras me acercaba al lugar, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Intenté mantener la calma, recordándome a mí mismo que solo era un trabajo. Finalmente, llegué al cementerio de San Andrés. Las puertas de hierro abrieron paso a un mundo de sombras y tumbas. La atmósfera se volvía más densa y opresiva a cada segundo. Mis manos se aferraron al volante con fuerza, tratando de mantenerme centrado. Mi pasajero, un hombre de aspecto sombrío, esperaba junto a una de las tumbas más antiguas. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero pude sentir su mirada penetrante. Sin decir una palabra, se subió al asiento trasero y le indiqué que estábamos en camino. A medida que avanzábamos por el estrecho camino del cementerio, la tensión en el aire crecía. Sentía que alguien o algo nos observaba desde las sombras. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el sonido del motor del taxi. De repente, una densa niebla comenzó a levantarse, envolviendo el taxi. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, haciendo que el camino fuera casi imposible de distinguir. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la calma y encontrar una salida. Mis manos temblaban sobre el volante, mientras la niebla parecía cerrarse a mi alrededor. El pasajero permanecía en silencio. Su presencia se hacía cada vez más inquietante. Pedía a gritos que esta pesadilla terminara, que regresara al mundo conocido, pero parecía que estaba atrapado en un oscuro laberinto de lápidas y sombras. Una figura emergió en la niebla. Era la silueta de una mujer vestida de blanco. Su cabello negro caía sobre su rostro pálido. Su mirada estaba vacía y sin vida, y sus pasos eran silenciosos como si flotara sobre el suelo. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo mientras ella se acercaba al taxi.
La mujer se detuvo junto a la ventana trasera y fijó su mirada en el pasajero. Un escalofrío pasó por mi espalda mientras el pasajero levantaba la capucha, revelando su rostro pálido y sus ojos hundidos. Sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa y sus palabras eran un susurro siniestro. «Gracias por traerme a casa, Daniel», dijo el pasajero con una voz que me caló en los huesos. La mujer de blanco desapareció entre la niebla y el pasajero se desvaneció en el asiento trasero. Mi corazón se aceleró mientras intentaba mantener la compostura. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso y difícil de respirar. Desesperado por escapar de esta pesadilla, aceleré el taxi y atravesé la niebla espesa. Finalmente salí del cementerio y regresé a las calles iluminadas de la ciudad. Miré hacia atrás, pero el pasajero había desaparecido por completo. Respiré profundamente, agradeciendo haber dejado atrás esa experiencia aterradora. Sin embargo, sé que nunca olvidaré esa noche en el cementerio de San Andrés. Desde entonces, evito pasar cerca de ese lugar, y cuando me enfrento a la oscuridad de la noche, siempre recuerdo que existen misterios que van más allá de nuestra comprensión. Y aunque mi historia puede parecer increíble, sé en lo más profundo de mi ser que viví algo sobrenatural aquella noche en mi taxi. He compartido mi historia con amigos y familiares, advirtiéndoles sobre los peligros que pueden acechar en los lugares más oscuros y olvidados. Aunque algunos me consideran un loco o un exagerado, sé que la verdad está allá afuera, esperando a ser descubierta por aquellos valientes o suficientemente insensatos para buscarla. Así que, si alguna vez te encuentras en la ciudad y necesitas un taxi, piénsalo 2 veces antes de aventurarte en un viaje al cementerio de San Andrés.